Venimos al piso para recibir a la coordinadora del Colegio Blue Blue Elefante, la señora Fernanda Ferreiro, y hoy nos acompaña la arquitecta Silvia Masucchi, que bueno, es la gran responsable de todo lo que es la arquitectura del Blue Blue Elefante en La Barra, y vamos a hablar de lo que son los edificios educativos en el siglo XXI. Fernanda, bienvenida. Encantada. Silvia, un gusto que estés aquí. Al fin lo logramos, que estés de este lado para contarnos de esta maravilla, ¿no?, de los edificios escolares en el siglo XXI. Y recordábamos antes de la entrevista que cuando las primeras veces que vino Fernanda Ferreiro nos hablaba de que el Colegio Blue Blue Elefante fue concebido a la inversa de lo que por lo general se concibe en los colegios, es decir, se encuentra un edificio que tenga una buena ubicación, que tenga buena capacidad para varios salones, se acondiciona, se compra o se alquila, se acondiciona y ahí empieza a funcionar. La concepción, la visión que hubo del Blue Blue Elefante fue exactamente a la inversa. Primero construyamos un edificio que contemple todas las necesidades y los requerimientos de los estudiantes, de los más chiquitos, de los intermedios y de los más grandes, y después comencemos a funcionar. Así comenzó el Blue Blue. Exactamente, ese fue el encargo que se le hizo a la arquitecta Masucchi y que tiene como resultado ese edificio, esos edificios ambos, porque tanto Minas como La Barra tiene su gran encanto. Y era una consigna donde una vez esto pronto tenía que recibir a los niños con toda la felicidad y durante todos los años que siguieran yendo. Claro. Así que un desafío enorme y muy bien logrado. ¿Cómo se hace para lograr ese desafío a la inversa? Lo que sucede es que el espacio nos condiciona. Y si nos ponemos a pensar, si uno cuando sale del trabajo o de su vida llega a su casa y su casa fuera un cubo oscuro, sin ventanas seríamos diferentes. Saldríamos distintos al mundo y volveríamos distintos a nuestra casa. O sea, el espacio realmente nos condiciona y lo sabemos. Ahora, tomamos siempre como paradigmas ejemplos que ya existen. Y esta vez, con esta consigna de Montessori, esa medición que tú decías, Fernanda, ¿cómo es la medición acerca de la felicidad de Montessori? Claro, porque se dice que el sistema educativo, según María Montessori, debería medirse por los índices de felicidad de los chicos, no solamente por los resultados académicos. Claro, está bueno eso, ¿eh? Claro que sí. Entonces, para tener eso en cuenta, que era el pilar principal de los dos colegios, tomé como paradigmas no otros colegios, sino parques de diversión, y no cualquier parque de diversión, sino de última generación, o sea, aquellos que tuvieran en cuenta la mayor cantidad de sentidos posibles y que fueran lo más dinámicos posibles. Para dar ese espacio al niño hay que habilitarle espacios. Y sobre todo, creo que si estamos hablando de construir para una educación del siglo XXI, es muy importante pensar, dado que es educación, en los procesos. Si nosotros vamos, por ejemplo, a lo que pasó con Brasilia, que fue una ciudad creada por Lucio Costa, todo aquello de Le Corbusier, todo. Pero, ¿qué pasó? La hicieron de una. Y eso es en lo que hay que tener cuidado, digamos, porque hay que hacer una propuesta inicial lo más libre y abstracta posible, entretenida, y dar lugar a saber que va a cambiar toda la vida y que eso es lo que le va a dar vida, el cambio. Y habilitar eso desde un diseño para esta temática creo que es útil para todas las temáticas, pero de última, si vive en un apartamento y luego tiene familia, cambiará el apartamento. Pero la escuela ya se sabe que vas a estar cambiando, ya se sabe que son muchos, ya se sabe que van a ir todos los días, ya se sabe que van a estar muchas horas y ya se sabe que ese niño entra de repente con 2 años, pero tiene 12 y está ahí o más. Entonces, ¿y cómo prevén el crecimiento? Porque hoy son 50, el año que viene son 80, el otro año son 200. Y que no solo se enfoquen en el crecimiento numérico, sino en el crecimiento de esa misma persona, que ese lugar no lo puede aburrir. Claro.
Y una cosa es cómo lo ve con 5 años, otra cosa es cómo lo ve con 12. Entonces, entonces la necesidad de lo abstracto, la necesidad de distintos ambientes. ¿Ustedes ven como los chicos cuando están jugando con las computadoras pasan a distintos escenarios? Claro. Y ahora junté tanto punto y ¡pum! Pasan de niveles y es una realidad distinta. Eso los va entreteniendo, ¿verdad? Bueno, entonces cuando uno tiene que pensar, cuando uno va a uno de estos lugares, que tiene que ir como cambiando de escenarios a medida que se va desplazando. Eso fue lo que llevó, por ejemplo, a que la barra sea como una especie de pequeño centro poblado, o no sé cómo decirle más popularmente. Está bien así. ¿Sí? ¿Está bien? Sí, sí. Bueno, entonces donde uno entra y eso va variando y es como callecitas y ve un nivel y luego ve otro nivel y luego tiene otro ambiente y otro ambiente. Y eso es lo que va haciendo que luego, a medida que ellos van creciendo, el propio niño, le gusta más frecuentar este o aquel o lo otro, que a su vez todos los años va cambiando, y no todos los años, sino que también tener la flexibilidad, como por suerte puedo hacerlo en la barra, de que si tengo una vacación, ya se los cambié para cuando vengan. Pero no lo cambiamos a cualquier cosa, sino que el estar todos los días viéndolo, cómo lo usan y que les gusta, te permite... Ya sabes qué retocar y qué cambiar. Claro, como que cuando te cambian los vídeos. Claro. Entonces ellos mismos nos van guiando en esta dialéctica de qué es lo que a ellos les favorece más ese aprendizaje donde la energía se suma, donde el niño tiene que moverse, donde tienen esa libertad, esa autonomía, que tú también decías el otro día que Montessori, ¿cómo fue que tú lo decís? Y no, que el aprendizaje, la educación, en realidad tiene como objetivo el generar las energías. Y en realidad la mayoría de las construcciones no dejan de ser algo como tan estático que no acompaña esos procesos. Estos niños de alguna manera pasan interesados en qué viene después. Y viven eso de día a día, descubrir escenarios que son nuevos. Claro. Para mí es increíble ir caminando por lo que es el colegio y descubrir de la nada una pequeña cafetería que es indistinta al comedor principal, o una nueva cancha, o juegos completamente diferentes a los que ellos esperaban. Creo que esa magia del movimiento acompaña la dinámica de la educación. Y ¿verdad? que sea compatible con el programa educativo, o sea, que todas estas cosas que ustedes les ponen por delante no distraiga y no se transforme en más atractivo que aprender. Tiene que favorecerlo. Claro. Porque si hay tiene que ser un motivador. Si hay un espacio donde aprenden es en el recreo. O sea, eso ya lo tenemos clarísimo. Y nosotros tenemos un escultor, Zorrilla, que su casa se volvió museo ahí y él escribió un libro acerca de su casa, no sé si alguien lo ha leído, que lo recomiendo porque es una cosa que lo empezás a leer y no terminás hasta llegar a la última página, pero ahí él deja bien claro que la casa es algo vivo, en tanto cambie, y el jardín. Y ese espíritu que está ese mensaje de Zorrilla, hace un legado. Esto continúa. Espero que si acá es un espacio de la arquitectura para el siglo XXI, quiero que ojalá contagie esto y que lo sigamos cargando, ¿no? Porque es así. Ahora, estrictamente desde el punto de vista profesional, de lo que es tu profesión como arquitecta, ¿por dónde empezás a armar un plano pensando en un colegio, en una institución donde contemplás todo esto que estabas diciendo? Bueno, hay distintas maneras de encarar proyectos y eso va en la genética de cada arquitecto y es verdad. Está estudiado, digamos. Pero hay quienes tienden de ir de adentro hacia afuera y quienes tienden de ir de afuera hacia adentro. La mayoría, digamos, no me acuerdo del porcentaje ahora, pero como si te dijera 80%, va de adentro hacia afuera. Yo no sé, me habrán armado mal. Yo voy de afuera para adentro cuando empiezo. Entonces, y me gusta mucho, y de hecho hice la tesis en eso cuando estudié. A mí me gustan mucho los espacios intermedios, los que no son ni afuera ni adentro. Porque yo creo que son los que favorecen el movimiento. Si tú no tenés realmente una frontera que te apriete, tú te moves. Entonces, para mí esos espacios intermedios que no son ni afuera ni adentro es donde yo más me concentro y es desde donde se generan los interiores. Entonces, por supuesto que uno como arquitecto entra y sale después, pero yo voy de afuera para adentro y de adentro para afuera. Entonces, eso luego, cuando uno ve un diseño
terminado, entre comillas, porque ojalá nadie nunca considere los diseños terminados, se nota. Si uno sabe un poco digamos, se da cuenta de dónde fue pensado. Porque hay ventajas y desventajas como todo en la vida. Pero así como en medicina la gente entiende y comprende y está en la cabeza de todos que los médicos deben seguir estudiando toda la vida, quiero que por favor también sea de un saber popular que la arquitectura necesita estar siempre, siempre, siempre ayornada, no solo por las nuevas tecnologías, sino por el mayor entendimiento que vamos logrando de nosotros mismos. Es que si no fuera así no estaríamos hablando de edificios en el siglo XXI, porque serían los mismos edificios del siglo XVIII. Claro, pero no solo... Igual los hacen, ¿eh? Sí, es verdad. Pero uno lo ve y dice, ¿qué pasa? Sí. Pero sin querer, eso es sin querer, porque es una falta de entendimiento. Porque el manejo del tiempo, los seres humanos, no lo hacemos muy bien. O sea, en este sentido lo quiero decir. Así como uno ve la naturaleza, un cerebro humano, que uno dice, qué maravilla, cómo funciona esto, qué complejo, ¿no? Pero después nosotros hacemos algo y estamos contentísimos con esa tecnología, pero la hicimos ¿en cuántos años? ¿Y la naturaleza? ¿Cuántos millones de años le llevó a llegar hasta acá? Entonces, ¿cómo no nos damos cuenta del salto cuántico y cuántico que hay ahí tan gigante que entonces hacemos lo que podemos? ¿tá? Porque tenemos tiempos muy cortitos. Entonces, más vale que aceptemos que somos parte de una cadena, que somos un segundo y que si logramos dar un empujecito, ya lo hicimos muy bien. Claro. Porque nunca va a estar nada terminado. Claro. Así que, bueno, de eso se trata. La arquitectura como que nunca tiene fin, ¿no? O sea, No. la arquitectura, en este caso de edificios escolares en el siglo XXI, es una cadena con lo que fueron en el siglo XX y es un precedente de lo que será en el siglo XXII o mucho más avanzado el siglo XXI. Sí, o sea, somos un pedacito que si logramos dar un empujecín, ya tenemos que estar contentos. Y por eso no hay que dar por terminado nada, ni de un edificio, ni la manera en que cocinamos, ni nada. Siempre se puede mejorar, ampliar, ayornar, actualizar. Eso es lo divertido. Para Claro. eso estamos. Sabes que creo que yo agradezco que existan arquitectos como Silvia, porque realmente en este momento, cuando uno habla del cambio del ADN, como comentábamos en el último programa, que más allá del edificio en sí mismo, se tenga de verdad en cuenta las necesidades del niño para aprender, para que el ambiente sea adecuado, es muy importante y es destacable, porque normalmente el arquitecto en sí, con su nivel de creatividad y demás, va a crear algo que se consagra probablemente, pero que no siempre acompaña esos procesos. Acá, cuando yo veo estas clases que son por dentro claritas, que favorece la reflexión, el pensar, y luego salís a un patio, donde es un patio que desembocan las clases, con un piso multicolor, con muebles de colores, acompaña realmente lo que es el proyecto. Acá Claro. no queda nada librado al azar. Realmente agradecida de que existan arquitectos como Silvia. Yo les agradezco a las dos por haber estado. Bueno, tuvimos la posibilidad de conversar con Silvia sobre lo que es su profesión y sobre lo que es su mirada en bueno, este tópico que hemos planteado de la educación en el siglo XXI, ya desde el año pasado con Fernanda Ferreiro, y que bueno, ahora el tema de la arquitectura, que es bien importante porque es lo que le da la contención desde el punto de vista edilicio a todo esto que bueno, se enriquece con los contenidos, con el aprendizaje y con bueno, todo este tema, ¿no?, del método Montessori, de que la educación debería medirse por la felicidad de los niños, ¿no?, o que sea un indicador importante en lo que es la evaluación general de los estudiantes. Es que un niño que aprende es feliz. Exacto. O sea que se complementa. Y un niño feliz absolutamente. aprende. Sin duda. Gracias, Fernanda. A ti, Un como placer. siempre. Silvia, un gusto que hayas estado aquí. Para mí. Muchísimas gracias.